Esta exposición en el metro proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. Para una muestra de agua, pusimos 0,5 centímetros cúbicos de agua en 50 placas de Petri. Después cogimos esas 50 placas de Petri y las congelamos a 25 grados bajo cero durante 3 horas. Cogimos esas muestras congeladas, las colocamos en una nevera a una temperatura de 5 grados bajo cero, en la que había un microscopio con una cámara, y fotografiamos cada una de las 50 gotas de agua. Primero hicimos fotografías del agua en la que no habíamos introducido ninguna información. Luego cogimos el agua con información y realizamos el proceso que acabo de describir. Cogimos las primeras y las segundas fotografías y comparamos las diferencias. Cuando habíamos proyectado la sensación de amor y gracias en el agua, los cristales eran preciosos. En momentos así, creo que el agua está en paz. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Solo la conocen las moléculas del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Después de más de 10 años de investigación, el doctor Masaru Emoto, de origen japonés, llegó a una conclusión definitiva. El agua tiene algo más que decirnos. Recientemente, con la publicación de su libro, Los mensajes ocultos del agua, el doctor Emoto nos comparte los mensajes del agua, sencilla pero misteriosa a la vez. Embotelló muestras de agua destilada, sobre las cuales colocó etiquetas con frases sencillas como amor, gracias y sabiduría. En otro momento del proyecto, algunas personas le hablaron al agua mencionando palabras similares. El proceso sigue tomando una gota de agua de las muestras ya expuestas a los estímulos, colocándolas individualmente en recipientes para después ser congeladas. Una vez congeladas, fueron colocadas bajo un microscopio electrónico, donde el doctor Emoto encontró lo siguiente.
Emoto colocó otras muestras ante distintos estímulos musicales, mostrando la reacción del agua ante ellos. Yesterday, all my troubles seem so far away. También colocó fotografías sobre las muestras, observando el agua fue expuesta a múltiples aparatos que se usan en la vida cotidiana. Esta fotografía pertenece al agua antes de ser sometida al estímulo del aparato. Esta otra es una fotografía de la misma agua, pero ya sometida al estímulo del aparato. Te odio. ¡Idiota! ¡Det asco! ¡Mírate! ¡Eres corta y fea! ¡No vales nada! ¡Te estás volviendo vieja! ¡Te odio! Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Nunca ha venido nadie a demostrarte que posee un conocimiento bueno e inteligente de tu estupendo yo. ¿Cómo actúas de dentro hacia afuera? ¿Por qué tienes adicciones? Porque no tienes nada mejor. No has soñado en nada mejor, porque nunca nadie te ha enseñado a soñar mejor. Ahora tenemos datos que nos permiten intuir que la gente adicta a la cocaína, la heroína, la nicotina, el alcohol, comparte la capacidad de bloquear el crecimiento de nuevas células cerebrales. Cuando dejan la adicción, las células pueden volver a crecer. Si no ves las trampas, tienes que avanzar por las tonterías hasta verlas. Porque si no las ves, es la única máquina de aprendizaje que tienes. Es la única manera de entender algo nuevo.
El universo te ofrece estas cosas. En ellas hay enseñanzas si quieres reflexionar sobre ellas y discurrir más allá del pensamiento rígido. ¿Me das? ¡Vaya! ¿Pasta de dientes? Gracias. Cuando digo que desaparecemos, no me refiero a que desaparezcamos físicamente. Lo que quiero decir es que nos vamos del área del cerebro que está relacionada con la personalidad, que tiene que ver con nuestra relación con la gente, con nuestra relación con los sitios, con las cosas, el tiempo y los acontecimientos. Dejamos de existir en los centros asociativos del cerebro que reafirman nuestra identidad, que reafirman nuestra personalidad. En la actualidad, la ciencia respalda lo que hacen nuestros pensamientos y cómo debilitan nuestros cuerpos. Muchos científicos lo están estudiando con la cinética del comportamiento, entre otras cosas, y demuestran que los pensamientos debilitan el cuerpo. El pensamiento, más o menos, crea la realidad de uno. Crea lo que harás, lo que pensarás de ti. Si una persona está gorda pero cree que es maravillosa, será maravillosa. A la mayoría de las mujeres se nos compara todo el tiempo con imágenes imposibles, desde muñecas Barbie hasta modelos. Y acabamos pensando que todo nuestro activo se basa en el aspecto y en cómo nos ven las otras personas. Siempre nos enfrentamos a criterios imposibles. ¿Qué afecta a su propia adicción emocional? Las películas, las series, las noticias, los medios de comunicación. Hoy en día son tan maravillosos que proporcionan a la gente experiencias sin tener que vivirlas en su piel. Y con todo, eso no es lo que distingue a la grandeza humana. Están muy hipnotizados por el entorno, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de la gente que vive y crea ideales que todos intentan cumplir y que no pueden hacerse realidad en lo referente al aspecto físico y a los patrones de belleza y de valor, porque son meras ilusiones. Y al final casi todo el mundo se rinde y vive la vida en la mediocridad. Y quizá vivan esa vida, pero su alma, en cambio, no. Su deseo quizá nunca llegue a salir a la superficie para que puedan ser otra cosa. Pero si el deseo sale a la superficie y ellos se preguntan a sí mismos si hay algo más, o por qué estoy aquí, cuál es el objetivo de la vida, a dónde voy, qué pasa cuando muero, empiezan a plantearse esas preguntas y empiezan a flirtear y a interactuar con la idea de que quizás sufren una crisis nerviosa. Pero en realidad, lo que pasa es que empiezan a desmoronarse los conceptos antiguos de la forma de ver la vida en el mundo. Por eso muy poca gente emprende el viaje, porque es muy inquietante. Hay que romper los esquemas en los que se ha basado nuestra vida, y tenemos que liberarnos de esta forma. A veces hay un periodo delicado entre el confort que hemos conocido antes y el verdadero estado de confort que sigue al intervalo de caos y en el que ya somos dueños de nuestro ser. La mayoría de la gente, cuando llega al caos, pierde toda esperanza y vuelve a los pensamientos y a la seguridad de antes. Viven una vida más o menos razonable y mueren en una especie de paz y tranquilidad. Pero desde el punto de vista espiritual, no han avanzado nada en el experimento que llamamos vida.
En la cuestión del cerebro estamos en un terreno totalmente nuevo. Y por eso estamos creando nuevas conexiones. Conectando el cerebro, de forma literal, a un concepto nuevo. En última instancia, eso nos cambia de dentro hacia afuera. Si cambias tu mente, ¿tomarás otras decisiones? Si tomas otras decisiones, ¿te cambiará la vida? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿A qué soy adicto? ¿Qué adicción química perderé? ¿Qué persona, lugar, cosa, momento o acontecimiento a los que soy adicto perderé sin que quiera perderlos por no experimentar una abstinencia química? De ahí deriva el drama humano. La vida no es más que una página en un libro enorme, en el que siempre seremos quienes somos, pero siempre con la necesidad inherente de una búsqueda ambiciosa, una búsqueda que nos lleva del aburrido tedio del auto-odio a la autocreación de nuevos sueños. Somos dioses ambiciosos.